El diagnóstico diferencial en los órganos del tubo digestivo. El tubo digestivo está formado por el esófago, el estómago, el intestino delgado con sus porciones duodeno, yeyuno e ilion y el intestino grueso o colon. Los órganos huecos tienen en común que sus paredes están organizadas en túnicas, siendo la más interna la túnica mucosa, seguida por una túnica submucosa de tejido conectivo moderadamente denso, una túnica muscular externa, donde las fibras musculares se distribuyen en dos capas, una capa interna circular, las fibras rodean la pared del órgano, y una capa externa longitudinal, donde las fibras se disponen paralelas al eje mayor del órgano. Y finalmente, la túnica más externa es la serosa o adventicia. La túnica mucosa está formada por un epitelio de revestimiento cuyas características varían de acuerdo al órgano que estemos observando. Una lámina propia o corion de tejido conectivo colágeno laxo que puede o no presentar glándulas y una lámina muscular de la mucosa con las fibras musculares dispuestas también en dos capas, interna circular, externa longitudinal, pero que son difíciles de reconocer porque esta lámina es muy delgada. La lámina muscular de la mucosa es característica del tubo digestivo. Comencemos por el esófago. Su función es transportar el bolo alimenticio desde la orofaringe hacia el estómago. Y anatómica e histológicamente lo podemos dividir en tres tercios: superior, medio e inferior. Para poder cumplir esta función de transporte, va a presentar un epitelio de revestimiento estratificado plano no queratinizado, característico de las superficies expuestas a roce. En la lámina propia no vamos a observar glándulas excepto en la región más cercana a la faringe y la porción más distal del esófago. Y otra característica es que la lámina muscular de la mucosa a este nivel es discontinua. En la submucosa del esófago encontramos glándulas tubulares ramificadas secretoras de mucus, las glándulas esofágicas. El mucus de estas glándulas se volcará a través del epitelio hacia la luz del esófago para lubricar el paso del bolo alimenticio. La túnica muscular externa finalmente también presenta características propias, porque habíamos dicho que al esófago lo podíamos dividir en tres tercios. En el tercio superior, el músculo que encontramos en la túnica muscular externa es estriado esquelético. En el tercio medio vamos a encontrar fibras musculares estriadas esqueléticas y lisas entremezcladas, y en el tercio inferior y a lo largo de todo el resto del tubo digestivo, el músculo que encontraremos es liso. Entre el tejido conectivo que separa ambas capas de la túnica muscular externa, encontramos el plexo mientérico de Auerbach, donde podemos reconocer somas de neuronas pertenecientes al sistema nervioso autónomo. Finalmente, la túnica adventicia está formada por tejido conectivo colágeno denso, donde podemos encontrar vasos, tejido adiposo y nervios. Continuemos con el estómago. El esófago desemboca en el estómago a nivel del cardias. En ese lugar, el epitelio estratificado plano no queratinizado del esófago se transforma abruptamente en el epitelio cilíndrico simple del estómago. La superficie interna del estómago está revestida por un epitelio cilíndrico simple que presenta características únicas. Es un epitelio de revestimiento que a la vez es secretor de mucus. Este mucus se deposita como una delgada capa sobre la superficie para proteger las células epiteliales de la acidez del jugo gástrico. A su vez, el epitelio se invagina formando las fositas o foveas gástricas. La lámina propia del estómago está totalmente ocupada por glándulas tubulares simples, que a nivel del fundus gástrico reciben el nombre de glándulas fúndicas y sus características particulares las vamos a ver más adelante. Estas glándulas desembocan en el fondo de las fositas o foveas gástricas. A nivel de la submucosa no se observan glándulas y esta submucosa
forma pliegues que elevan la mucosa, pliegues que pueden observarse macroscópicamente. Finalmente, la túnica muscular externa también tiene características particulares, porque a nivel del estómago, la túnica interna se puede observar más gruesa, con fibras oblicuas, y a nivel del antro gástrico vamos a observar que aparece una tercera capa más interna, formada por fibras musculares lisas distribuidas en sentido oblicuo. Vamos a tener una capa interna con fibras musculares dispuestas en sentido circular y una capa externa de fibras musculares longitudinales. La túnica más externa es una túnica serosa donde podemos apreciar el mesotelio y un submesotelio de tejido conectivo, colágeno denso, con adipocitos, vasos sanguíneos y nervios. Observemos ahora el intestino delgado. El intestino delgado está formado por el duodeno, el yeyuno y el ilion. Histológicamente, yeyuno e ilion no son reconocibles, excepto en las regiones del ilion distal donde se encuentran las placas de Peyer. La característica fundamental de la mucosa del intestino delgado es la presencia de vellosidades. Estas vellosidades son evaginaciones de la mucosa, formadas por el epitelio de revestimiento, la lámina propia y fibras musculares lisas, dependencias de la muscular de la mucosa. El epitelio de revestimiento del intestino delgado está formado por células cilíndricas simples que presentan en su cara apical microvellosidades en forma de chapa estriada. Estas células, llamadas enterocitos, tienen la función de absorber todos los nutrientes que ingerimos con la dieta. Intercaladas entre los enterocitos se encuentran células caliciformes cuya abundancia se incrementa hacia las regiones más distales, es decir, son escasas a nivel del duodeno y mucho más abundantes a nivel del yeyuno ilion. A nivel del duodeno vamos a observar entonces las vellosidades intestinales, que en esta zona son más cortas y más gruesas y con escasas células caliciformes. En la lámina propia vamos a encontrar unas glándulas tubulares simples llamadas criptas de Lieberkühn, que son invaginaciones del epitelio de revestimiento. Estas criptas de Lieberkühn son características de todo el intestino, tanto intestino delgado como grueso, y lo que nos va a permitir hacer el diagnóstico de certeza de que estamos observando duodeno es la presencia en la submucosa de las glándulas de Brunner. Estas glándulas son tubulares ramificadas o túbulo-alveolares, según distintos autores, secretoras de mucus. Ese mucus va a servir para producir un ambiente alcalino que permita la activación de las enzimas digestivas. El yeyuno ilion se caracteriza por la presencia de vellosidades más largas y delgadas, por la presencia de las criptas de Lieberkühn en la lámina propia y una submucosa donde no observamos la presencia de glándulas. Esta submucosa también se produce pliegues que son visibles macroscópicamente, los pliegues de Kerckrin o válvulas conniventes. Las vellosidades intestinales están formadas entonces por los enterocitos con chapa estriada y células caliciformes que a nivel del yeyuno ilion son más abundantes. Finalmente podemos observar que la lámina propia está totalmente ocupada por las criptas de Lieberkühn. A nivel del ilion distal podemos observar una enorme cantidad de tejido linfático que forma nódulos o folículos primarios o secundarios y también tejido linfático difuso que altera la arquitectura de la mucosa y de la submucosa. Esta enorme cantidad de tejido linfático forma las placas de Peyer y estas placas de Peyer son componentes del tejido linfático asociado a las mucosas. Finalmente observemos el intestino grueso. Su función es transportar y dar solidez a la materia fecal. Todos los nutrientes que no se absorbieron a nivel del intestino delgado serán eliminados en forma de heces.
La mucosa del intestino grueso no presenta vellosidades, pero sí presenta células cilíndricas simples con escasa cantidad de microvellosidades y una abundante cantidad de células caliciformes. Las células cilíndricas simples absorberán el agua para dar solidez a la materia fecal. En la lámina propia podemos encontrar las criptas de Lieberkühn, donde las células que predominan son las células caliciformes. El mucus que producen estas células servirá para lubricar el paso de la materia fecal. Otra característica distintiva que tiene el intestino grueso es que a nivel de la túnica muscular externa, su capa longitudinal es discontinua, formando las fimbrias o tenias que se pueden observar macroscópicamente. Recordemos que entre la capa muscular interna circular y la capa longitudinal externa, en el tejido conectivo que las separa, vamos a encontrar también la presencia del plexo miantérico de Auerbach, donde podemos observar los somas neuronales. Y ahora vamos a hacer un breve repaso. Recordemos que a nivel del esófago, el epitelio de revestimiento es estratificado plano y en la submucosa vamos a encontrar las glándulas esofágicas secretoras de mucus. A nivel del estómago, vamos a observar que el epitelio de revestimiento se invagina formando las fositas gástricas, en cuyo fondo desembocan las glándulas que ocupan toda la lámina propia. A nivel del intestino delgado, la característica fundamental es la presencia de las vellosidades intestinales y aparecen las criptas de Lieberkühn. Y finalmente, a nivel del colon o intestino grueso, no observamos vellosidades y sí observamos las criptas de Lieberkühn. Otra cosa importante a recordar es que las células caliciformes aparecen a nivel del duodeno y van aumentando en abundancia hacia las regiones más distales. Serán más abundantes en el yeyuno ilion y habrá mucha mayor cantidad a nivel del colon.